Bueno, pues muchísimas gracias a los conferenciantes de hoy. De verdad que ha sido un viaje por Alejandría absolutamente espectacular, desde el Museo Grecorromano con Meir Rashad, Miriam con la estructura y el urbanismo, el trazado hipodámico, Esther con la biblioteca, perdón, con el faro y José Pascual con la biblioteca y el Museion. Empezamos un turno cortito antes de que nos empiecen a llamar para salir del museo. Si hay alguien que está interesado en hacer alguna pregunta, quieren comentar algo, ¿sí? Fenomenal, pues empezamos. Hola, muchas gracias por todas las presentaciones que han sido muy interesantes y muy didácticas. Yo tenía dos preguntas muy cortitas respecto al faro de Alejandría. No sé si lo he entendido bien, que no se sabía muy bien, no se había llegado a saber bien el material en el que estaba construido el faro de Alejandría, pero si las ruinas están, digamos, accesibles hasta cierto punto o bajo el mar, no se puede al menos diferenciar, pues, por ejemplo, caliza o granito, ¿no?, que pueden ser como muy diferentes, ¿no? Y luego la segunda pregunta es más relacionado si ha podido tener alguna, no tiene nada que ver pero si ha podido tener alguna influencia en la Torre de Hércules que se construyó por los romanos, pues eso, 300 o 400 años después, ¿no?, que era también un faro, si había podido ser influenciada por, digamos, por esta magnífica construcción. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente por eso se piensa con respecto al material con el que fue construido el faro de Alejandría, que posiblemente no fue solamente un material, sino que fueron varios, y además de muy buena calidad, porque sí es verdad que bajo las aguas del Mediterráneo, sobre todo lo que rodea la costa, sí se han encontrado grandes cantidades, grandes cantidades de bloques que pudieron ser muchos pertenecientes al faro. Y es verdad que hay piedra caliza, hay mármol, hay granito de Asuán, que es de color rosado, por lo tanto es muy diferenciado con respecto a la piedra caliza blanca, y que, como está muy cerca de la zona, todo esto muy cerca de la zona del faro, se piensa que una gran parte pertenece a la construcción del faro, pero tampoco se ha extraído, y por lo tanto, bueno, hay algún bloque que tiene el Museo de Alejandría, pero por eso los diferentes investigadores que antes también he puesto, entre ellos pues Brechar, Emperier, piensan que sí que puede ser construido con diferentes materiales de muy buena... Yo sí lo creo, realmente que sí. Y el hecho de que hubiera todo este material que se encuentra bajo las aguas del Mediterráneo, pues evidencian que... Lo que pasa que lo que no se sabe, si ese material pertenece al faro, lo que no se sabe es a qué parte de la construcción pudo pertenecer cada uno de estos materiales, pero sí. Y la segunda, pues es posible, porque realmente la construcción del faro, de la que además tenemos muchas representaciones de todo tipo y además algunas un poco sui generis, pero que la construcción del faro dio lugar a que se inspiraran otros faros construidos posteriormente con este nombre y, por qué no, otra serie de construcciones que, aunque pudieron servir como ejemplo del faro de Alejandría para esas construcciones. Vamos, no, yo creo que sí, que muchas de las construcciones posteriores ayudaron a verse influenciados por el faro, sobre todo con dibujos o con textos que así lo hacían. Sí, es posible. Tengo dos preguntas. Quiero saber si la Alejandría amurallada vivía también los egipcios, no los griegos egiptos, pero los egiptos, el pueblo egipto, ¿no? O si era sobre todo los inmigrantes o los familiares de los ex griegos. Y la segunda pregunta, también quiero saber si en la biblioteca había también muchos textos persas que venía del imperio, que venía de antes. Sí. Sí, la fundación de Alejandría incluye, por Alejandro en el 361, incluye también no solo poblaciones greco-macedonias, sino que incluye también poblaciones egipcias y hebreas,
por ejemplo, los judíos, algunos con seguridad, que viven en el lado noreste de la ciudad, pero viven dentro de los 5 barrios de Alejandría, separados por barrios. Separados por barrios y algo más. Es decir, Alejandría es una ciudad macedonia. Se habla de que es una ciudad griega, pero en realidad es una ciudad macedonia, es decir, fundada como institución con instituciones macedonias, y hay una ciudadanía que permite participar en las instituciones, que es la politeia, que eso está únicamente para los greco-macedonios. El resto de la población que vive en Alejandría tiene un tipo de organización jurídica diferente. Es un politeuma que les impide participar en las instituciones decisorias de la polis, o de lo que es la ciudad macedonia de Alejandría, que tiene su consejo, su asamblea y sus magistrados, como cualquier otra ciudad fundada por Alejandro. Sí, sin lugar a dudas. Hay textos persas o hay textos persas traducidos, porque sabemos que uno de los miembros de la biblioteca, Hermipo, hace un comentario sobre Zoroastro. Entonces, con seguridad, utilizando documentación que originalmente estaba en lengua persa, sin duda. Eso de devolver la copia en lugar del original, ¿no lo hacía también Asurbanipal? ¿Perdón? Lo de devolver la copia en lugar del original. Los textos que llevaban, los libros que llevaban a la fuera del barco, lo que hacían era, si eran originales, muchas veces los copiaban y les devolvían las copias. Y de hecho, hay quejas. Sí, bueno, sobre las copias de los libros. Sí, bueno, hay una gran discusión sobre las copias de los libros que llegaban a Alejandría y cómo se copiaban. Hay algunos investigadores que piensan que es una leyenda urbana, pero una leyenda urbana de Alejandría antigua. Pero lo cierto es que está atestiguado en las fuentes. Es decir, y además Galeno dice que está manejando un libro en Toploío, es decir, que viene de los barcos. Entonces, con bastante seguridad, no sabemos si todos, pero los barcos se registraban buscando papiros. Y había muchas protestas porque los Ptolomeos cogían esa copia, la etiquetaban en el almacén del puerto de fulanito, y devolvían una copia, pero nunca el original. También sabemos que en la Biblioteca de Alejandría estaban las copias originales, bueno, los textos originales de Eurípides, Esquilo y Sófocles, que estaban en el archivo de Atenas, por los que Ptolomeo II se dirige a la ciudad de Atenas y les dice, mira, por favor, dejadme todas estas obras de los dramaturgos más importantes y que yo os devolveré una copia. Y os dejo una fianza de 15 talentos. No se fiaban los atenienses, lógicamente. Bueno, Ptolomeo II Filadelfo prefirió, les devolvió unas copias, se quedó con los originales y prefirió perder los 15 talentos de plata que había dado a los atenienses. Bueno, tampoco era muy importante para él, porque cuando se muere Ptolomeo I Sóter, deja en el tesoro egipcio 14.000 talentos. Entonces 15, pues es una pérdida asumible. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería preguntar a Esther, igual que has hablado de la posible influencia del faro de Alejandría en faros posteriores, si hay algún precedente en este tipo de arquitectura. Y lo mismo el sistema de iluminación de espejos, si es algo creación nueva o también hay precedentes en este sistema de iluminación. Pues yo precedentes no conozco, por lo menos que se mantengan en pie. Es evidente que por lo menos todos los faros que en su momento funcionaron
debieron de funcionar primero con espejos durante el día, si no, no servía para nada. Entonces, y por la noche con antorchas, claro, eso sí. Yo no conozco, eso no significa que a lo mejor no hubiera alguno o algún monumento similar, alguna edificación similar, pero como faro para todo, y que además hay algunos autores, como antes he dicho, que decían, eso es un poquito imaginado, pero que se veía a 3 días vista de llegar a Alejandría, pues como faro no, que posiblemente como precedentes en otros sitios de costas tenían que hacer algo similar o aunque fuera fuego durante la noche, etcétera, porque si no los barcos iban todos a las rocas, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. Pero no se conoce. Yo lo conozco. Y en el mundo griego se habla de faros. Yo no te conoces muchos faros en el mundo griego. Faros con espejos no, pero cuando se Claro, construye el faro de Alejandría está muy de moda en el mundo griego lo de los espejos. Claro. Arquímedes está escribiendo una teoría de los espejos y hay esto sí que es una leyenda urbana, lo de que quemaba los barcos con espejos, los barcos romanos en el asedio de para que les sirviera, bueno, claro. Digamos que al menos hoy en día los experimentos que se han hecho con madera y espejos no han funcionado. Las fuentes antiguas dicen que lo de Arquímedes funcionó en 212, bueno. Pero sí, Arquímedes está trabajando en una de sus obras sobre los espejos, claro, sobre esto. Hoy digo que hoy en día se utilizan hasta para las tumbas, ¿eh? O sea que era una moda. Sí, bueno, pero se utilizan para las tumbas, ¿eh? Que ahora también los utilizamos para las tumbas, los espejos. O sea que, sí.